Poco a poco, pero con firmeza, las nuevas autoridades de Siria están desplazando a los rusos de su país. Hoy, 10 de agosto, Siria y Rusia firmaron un nuevo memorando que define el futuro de las bases militares rusas en Tartus y en el aeródromo de Khmeimim. Este es el resultado de un año y medio de intensas negociaciones. En pocas palabras, todo lo civil, toda la infraestructura civil. Esto incluye el aeropuerto de Khmeimim y el cuarto muelle comercial del puerto de Tartus. Pasa bajo el control total de las autoridades sirias y las propias instalaciones militares cambian su estatus a centros conjuntos de entrenamiento. Es decir, ahora los rusos no controlan las bases militares sirias, están ahí en calidad de especialistas contratados. Si bajo Bashar al-Assad los rusos tenían control total sobre las bases y toda la infraestructura en estas dos zonas, ahora Siria ha recuperado el control de estas bases. Pero Siria aún no puede expulsar completamente a Rusia, y la razón son los suministros de petróleo. Por eso, en este episodio analizaremos los detalles del acuerdo sobre las bases militares, el estatus de los rusos como especialistas contratados con derechos muy limitados y por qué Siria aún no puede expulsar completamente a los rusos, a pesar de que el nuevo presidente de Siria está reorientando al país hacia Occidente. Spoiler: la solución respecto a los rusos se la propone al presidente Trump, el propio presidente de Siria. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a los 300,000 suscriptores, así que agradeceré cada una de sus suscripciones. Para ustedes es literalmente un segundo, les agradeceré si se suscriben. Entonces comencemos con el propio memorándum entre Rusia y Siria que fue firmado hoy. Según Reuters, las autoridades sirias tomarán el control de todas las instalaciones civiles, incluyendo el aeropuerto de Khmeimim y el muelle comercial del puerto de Tartus, lo que permitirá integrarlos gradualmente en el sistema de administración civil de Siria. Las instalaciones militares serán reconvertidos en centros de entrenamiento conjuntos bajo los nuevos acuerdos que toman en cuenta los intereses de ambas partes, y se planea completar el periodo de transición en un plazo de 3 meses. Por separado, la Dirección General de Puertos y Aduanas de Siria aclaró que todas las instalaciones comerciales en el puerto de Tartus, que antes eran administradas completamente por Rusia, pasarán bajo el control de las autoridades, incluyendo el muelle número 4, así como los almacenes y otras instalaciones de infraestructura relacionadas con él. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria calificaron el documento como el logro más importante de todo el período de negociaciones que abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales. A continuación, una cita. Después de un año y medio de intensas negociaciones, el destino de las dos bases rusas en Khmeimim y Tartus finalmente se ha decidido, mediante la firma de un memorando de entendimiento en el que se exponen las características de la siguiente etapa de las relaciones entre ambas partes. Y aquí quiero señalar un punto muy importante e interesante. Las autoridades rusas aún no han hecho comentarios oficiales sobre las declaraciones de la parte siria, guardan silencio, lo que indica que no hay ninguna victoria para Rusia en esta noticia. Si la hubiera, ya estarían gritando: miren, hemos mantenido nuestra presencia militar en Siria. Incluso el nuevo presidente, después de Bashar al-Assad, está de nuestro lado. No, ellos guardan completo silencio sobre este memorando, porque si empiezan a comentar, resulta que los derechos de los rusos en Siria, como se dice, ahora están muy restringidos. Y de hecho, ahora ya no tienen bases militares allí. Ahora que ya conocen la noticia principal, les daré el contexto histórico, sin el cual simplemente no se puede entender la magnitud de los cambios en Siria. Trataré de explicarlo todo de la manera más sencilla posible. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican
comercian y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Y el punto de apoyo logístico de la flota en Tartus es la única base naval de Rusia en el Mediterráneo, que existe desde 1971, es decir, desde la época soviética. En 2017, ese año, Moscú y Damasco, bajo Bashar al-Assad, acordaron permitir la presencia del ejército ruso en estas instalaciones durante 49 años, es decir, hasta el año 2066. El puerto se utilizó activamente durante la operación militar de Rusia en Siria para abastecer al grupo de tropas que luchaba del lado del régimen de Bashar al-Assad. En diciembre de 2024, grupos armados, ya no es un secreto, con el apoyo de Turquía, derrocaron a Bashar al-Assad y el expresidente renunció al cargo, huyó y recibió asilo en Rusia. Las nuevas autoridades sirias encabezadas por Ahmed Ashar no descartaron mantener las bases militares rusas, pero solo si Damasco obtiene algún beneficio de ello. Es decir, él decía directamente que tal vez llegaríamos a un acuerdo o tal vez no. Al mismo tiempo, el secretario de prensa del presidente ruso, el calvo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, y Shotakda, en ese entonces, por ahí de finales de 2024 o principios de 2025, señalaba que la presencia militar de los rusos mugrosos en Shmeimim y Tartus sería motivo, cito, de una conversación seria con el nuevo gobierno sirio. Bueno, incluso entonces intentaron intimidar ahí, dijeron, ya veremos. Sobre que la administración de transición de Siria quiere cambiar el estatus de la base aérea de Jmeimim, convirtiéndola en un centro de entrenamiento y ayuda humanitaria, se informó ya en abril. Bueno, o sea, el memorándum actual es el resultado de casi un año de presión por parte de las nuevas autoridades. En este momento, se puede afirmar que Rusia perderá el control sobre las bases militares, pero mantendrá su presencia militar en Siria. A esto se le puede llamar el estatus de estos especialistas contratados, que están prácticamente sin derechos. ¿Por qué? Porque los militares rusos, estos ivanes rusos físicamente, sí, ellos se quedan en las instalaciones, pero ya no son ellos quienes las controlan, sino la parte siria. Es decir, simplemente les permitieron estar ahí, pero ya no controlan esas bases militares. Al mismo tiempo, la base legal en sí, ese mismo acuerdo de arrendamiento hasta el año 2066, formalmente aún no ha sido cancelado, simplemente fue reformulado a través de un nuevo memorándum, es decir, en él solo se establece que los rusos pueden estar ahí, pero ya no es su base militar. Y en este punto tal vez tengas una pregunta, oye, ¿por qué Damasco no puede simplemente expulsar a Rusia de una vez por todas? Bueno, aunque claramente están tratando de hacerlo. Es evidente que las nuevas autoridades de Siria intentan minimizar la influencia de Rusia en su país. Entonces, ¿por qué no pueden simplemente echar a esos rusos mugrosos de su territorio? Digo, todos los acuerdos pues se pueden anular. Ese mismo acuerdo de arrendamiento hasta el año 2066 realmente se puede anular. ¿Por qué? Porque ese acuerdo fue firmado por el régimen criminal de Bashar Assad, que huyó y ahora está en Moscú. Listo, se anula el acuerdo y se olvida. Además, Occidente claramente ayudaría al nuevo presidente a expulsar a los rusos. Así que la respuesta a esta pregunta es muy simple. Siria todavía depende críticamente del suministro de petróleo ruso, y reemplazarlos instantáneamente es físicamente imposible. Y aquí es importante relacionar este tema con otra historia que ya analizamos en este canal de YouTube. Hace apenas unos días, en este canal de YouTube, analizamos este tema, pero aquí es necesario repetirla y relacionarla con este tema, es decir, la reestructuración de las bases militares rusas en Siria.
El asunto es que, paralelamente a las negociaciones sobre las bases con los rusos, Siria está llevando a cabo negociaciones separadas con Estados Unidos sobre la cancelación de las últimas sanciones importantes. Esto implica la exclusión de Siria de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que Damasco fue incluido ya en 1979 y que es la única sanción importante vigente contra el país. En el marco de este diálogo, Washington le pidió a Damasco, por decirlo suavemente, reducir drásticamente la importación de petróleo ruso, y obtuvo ese compromiso. Es decir, Siria dijo: no hay problema, de hecho podemos dejar de importar petróleo ruso por completo. Formalmente, Estados Unidos no estuvo de acuerdo, no aceptaron ponerlo como una condición previa directa para levantar las sanciones, pero según una fuente siria, los estadounidenses dieron a entender que dejar de comprar petróleo ruso aumentaría las posibilidades de eliminar rápidamente y sin complicaciones el estatus de Estado patrocinador del terrorismo. Y aquí está el detalle clave que explica la naturaleza misma de esta dependencia del petróleo ruso. Siria depende del petróleo ruso no por su propia voluntad, sino por necesidad y debido a las circunstancias que fueron creadas por el régimen anterior de Bashar al-Assad. Los funcionarios sirios piden directamente que primero se les levanten las sanciones. ¿Para qué? Para que la República pueda encontrar proveedores alternativos o una alternativa para extraer su propio petróleo. Es decir, es un círculo vicioso. El petróleo se necesita ya mismo, pero encontrar otros proveedores sin levantar las sanciones es prácticamente imposible. Solo queda Rusia, que es la que suministra este petróleo. Al mismo tiempo, Damasco está demostrando avances reales hacia la diversificación, y las autoridades sirias ya están buscando nuevos proveedores y esperan, como dijeron, cambios radicales. Ahora viene lo más interesante. El mes pasado, la empresa francesa Total Energies discutió un contrato para la exploración de yacimientos en la plataforma continental. Y en junio, Siria firmó un acuerdo con los estadounidenses, con las empresas estadounidenses ConocoPhillips y Novotera para reanudar la extracción de gas. El Departamento de Estado de EEUU, por su parte, declaró que Washington insta a Damasco a atraer socios corporativos confiables. En primer lugar, por supuesto, negocios estadounidenses, y espera que Siria cumpla con el régimen de sanciones contra Rusia. El contexto del acercamiento entre Damasco y Washington también es revelador, porque este acercamiento comenzó después de la reunión de los líderes de ambos países, en la Casa Blanca, en noviembre de 2025, y en ese momento Estados Unidos excluyó al actual presidente del período de transición, Ahmed al-Ashar, de su propia lista de sanciones, y levantaron parcialmente las restricciones sobre Damasco. Les recuerdo que al-Ashar, de hecho, era casi el terrorista número 1 en Siria, y los Estados Unidos incluso ofrecieron una recompensa de $10 millones por su cabeza. Luego, todo eso fue cancelado. Ahora están manteniendo un diálogo directo con él. Y si juntamos estas dos piezas del rompecabezas, veremos el panorama completo. Formalmente, Siria logró el principal resultado simbólico. El control sobre la infraestructura civil de las bases militares rusas pasa a estar bajo su mando, y las propias instalaciones dejan de ser puramente bases militares rusas, en el sentido anterior, pero la independencia real y total respecto de Rusia aún es inalcanzable por dos razones al mismo tiempo. En primer lugar, legalmente la base en Tartus sigue estando asignada a Rusia por un contrato de arrendamiento hasta el año 2066. El nuevo memorándum solo reorganiza la administración, pero no anula el documento en sí, aunque, si realmente lo desea, Siria puede encontrar una razón para romper este acuerdo. En segundo lugar, económicamente Siria físicamente no puede prescindir de golpe del petróleo ruso en este momento. El cambio a nuevos proveedores, ya sea a través de Total Energies, ConocoPhillips o con otros socios occidentales, requiere tiempo. Y ese tiempo Damasco solo lo obtiene a cambio del levantamiento de sanciones, que a su vez depende parcialmente de la disposición a reducir la compra de petróleo a Moscú. Es decir, este enredo aún está por resolverse. Resulta una conexión en la que cada paso de Damasco hacia Occidente está sincronizado en el tiempo con la presión sobre Rusia en dos frentes a la vez, el militar y el energético. Pero una ruptura total solo es posible por etapas. Primero se levantan las sanciones, luego se encuentran proveedores alternativos de petróleo para Siria,
y solo entonces la presencia militar de Rusia, ya desprovista de infraestructura civil hasta hoy y del estatus de una presencia completa, puede finalmente perder sentido para ambas partes, pero principalmente para Siria. Así que Siria claramente se está moviendo en la dirección correcta y los rusos sucios y salvajes creo que pronto serán expulsados definitivamente de esta región. Aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.